conversación entre madre e hija, poco a poco el círculo de las oyentes crece. Otras niñas, compañeras de Irene, se acercan para escuchar también. Y Thais les cuenta, porque al fin y al cabo dice, todas somos servidoras de Afrodita, todos somos la gran familia. Eso es muy hermoso, ¿no? Muy hermoso. Alejandro es definitivo en esta novela, definitivo. Además ese hombre tan bello, descrito de una manera tan hermosa, esos dos colores en los ojos, un hombre que no era muy alto pero que era atractivo, que atrapaba con la mirada, con la sonrisa, con el poderío, todo lo que lo rodea también, sus guerreros, es una figura absolutamente bella. Y a veces me preguntan qué tan real es esa escena en la plaza de mercado. Recuerda con caballos árabes, sí. Cuando Thais toma una yegua árabe salvaje de Afrodita, Afros, la espuma en la antigua Grecia, el nombre que recibe esa yegua por su hermoso color blanco. Yo creo que sí, yo creo que sería lo mismo. No es que sea una escena real, pero la escena en que Thais monta a Afra y Alejandro lo ve, digo, seguramente eso podría respetar la admiración por esa mujer, porque él mismo hace tan solo unos pocos años, cuando era poco más que un muchacho, había domado a Bucéfalo de la misma manera, con cariño, no, sin latigazos, sin golpes, sino de una manera muy sutil. Yo por eso pensé, sí, ¿será que él debe ver a Thais por primera vez en una situación por la que él mismo había pasado? Y algunos dicen que la escena que, por ejemplo, cuando recuerda a Thais le traen esa yegua que ella soñaba, como ves, pasamos por ahí por los salones de autos viendo un auto muy bello sin poder comprarlo, y de pronto amaneces y este auto está parqueado bajo tus ojos con una cinta felicitaciones o algo así. A Thais le pasa algo parecido, algo moderno. De pronto alguien compra para ella esta yegua, pero no quiere revelar su nombre. Sí. Es muy hermoso, porque también esa escena, y qué bueno que usted la haya traído aquí, porque también allí se teje ese amor entre Thais y Ptolomeo, ¿no? Es un hombre también muy bello, pero sobre todo bello por ese gesto. Es que no quisiera dañar a los lectores. Quisiera que los lectores encontraran en este Ptolomeo, cuando conversa con Thais, el gesto en donde lo daño. No sé. Bueno, lo voy a decir porque me encantó. Ptolomeo le dice a Thais, es que me tuvieron que prestar para comprarme ese tiempo. Sí, que nos unimos entre todos, todos los amigos. Sí, eso muestra el carácter de Ptolomeo. Y así Thais también se entera de que Alejandro también aportó para el regalo. Claro, es un entramado, vamos otra vez a la idea del tejido que se va dando. Y en la novela nos vamos a encontrar constantemente con unos referentes que de alguna manera ya los conocemos. Aristóteles, el oráculo de Delfos, Lisipo con sus estatuas. ¿Recuerda la estatua de Eros? Por supuesto, mucho más alta las cabezas, una cabeza más para que se vea mucho más delgado. Y la imagen de Eros, que por lo general Eros o Cupido, todos los escultores antes de Lisipo lo presentaban como un muchacho gordito, con esas alitas que ni se puede imaginar cómo levantan su cuerpo. En cambio, ahí aparece un joven esbelto con alas capaces de elevar un águila por el cielo y tendiendo su arco como un guerrero, ¿ya? No como aquel niño juguetón. Sí, es que dicen que Lisipo había hecho toda una revolución en la escultura griega. Como se sabe, antes de él predominaba aquel canon de Policleto, aquellos atletas casi cuadrados. Por eso digo que los fisiculturistas actuales, con sus cuerpos llenos de esteroides, no están inventando nada nuevo, están copiando inconscientemente el canon de Policleto. Para que si Lisipo ya había ofrecido otro tipo de atleta, mucho más, yo diría, vital y sin necesidad de hincharse tanto los músculos con los esteroides en las inyecciones. Pero, como se sabe, Lisipo pasó a la historia más que todo, primero, como el mejor retratista de Alejandro Magno. Dicen que si queremos saber cómo realmente era Alejandro, hay que ver los bustos de Lisipo. Y por otro lado, dicen que él casi no esculpía mujeres, pero se conoce la famosa Afrodita Anagliomena.
saliendo de la espuma y con un gesto muy femenino, muy natural, exprimiéndose su cabello. ¿Cómo crear esta sensación en bronce? Aunque las estatuas originales de Lisipo casi no se conservaron, eran de bronce, lo que tenemos hoy de Lisipo son copias romanas de mármol, pero yo digo, ¿cómo se puede crear el efecto de gotas de agua escurriendo por el cuerpo desnudo de una mujer, exprimido de su cabellera? Y dicen que esta única estatua femenina que se conoce a Lisipo lo inspiró Taís. Ah, qué bello, qué lindo. Qué tan hermoso está. La única mujer que La única, aquel escultor, inicialmente dedicado a la escultura masculina, que quiso romper con ese canon y esculpió por fin una mujer. ¡Wow! ¡Qué belleza! Entonces, tenemos una cantidad de referentes. Tenemos a Lisipo, tenemos a Ptolomeo, tenemos a Aristóteles, a Demóstenes. ¿Recuerdan claro. la escena cuando él pronuncia su discurso? Sí, claro. Sí, y Xantipa, una amiga de Taís, que es una tebana, como se sabe, rompe su estuche cosmético contra la cabeza de un político. Nada parecido a la contemporaneidad. Sí, Creo que muy parecido, bastante parecido. Yo le quiero preguntar esto a Anastasia. Como esta es una novela juvenil, la primera novela juvenil que inicia, tengo que decirlo porque estoy muy contenta con esta iniciativa de la editorial AFI, que inicia la colección juvenil. ¿Qué tanto necesita el lector? ¿Qué herramientas necesita el lector de su conocimiento universal de la historia o de los personajes para entrarse en la novela? Yo le confieso que para mí Wikipedia fue fundamental. Es el wiki y meterme en internet. Yo considero que más bien una novela juvenil no debe exigir una preparación previa, sino por el contrario, que tras haber leído esta novela, al joven lector decida, por ejemplo, a ver, quiero saber qué es lo que aquí es la verdad y qué es la fantasía, y cómo de veras era Lisipo, qué por ejemplo hay en común entre Lisipo que aparece en la novela y Lisipo histórico, qué hay en común entre Ptolomeo, como aparece en la novela, chapoteando en un baño de spa con Taís, y digamos Ptolomeo real. Si realmente Aristóteles tenía una novia etala, es decir, todo esto para que sí despertar el interés. Digamos, la novela debe inspirar a uno a buscar, a investigar. Amores, encuentros, juegos, danzas, intrigas también, esa relación ahorita creo que vamos a llegar allí entre el amor y la guerra, que siempre será un tema que volveremos una y otra vez en todas las novelas. Y lo que encontramos también en Taís de Atenas es algo que a mí me parece fundamental, es ese registro del uso y de las costumbres de la Grecia antigua. Y eso es lo que a uno como lector lo hace enamorarse, muchas cosas, pero es algo que lo hace enamorarse a uno de la novela porque uno puede vivir ese momento, esos momentos que usted como autora y Taís como narradora nos está revelando. Yo aquí me voy a salir un poquitico de contexto porque quisiera que nos enfocáramos en algo muy particular, y estoy pensando sobre todo en los jóvenes, y eso tan particular es el cine. El cine, las películas, incluso hasta las series, tenemos desde Hugo Báez, pasando por, no sé, llegando hasta 300. Mi pregunta es esta: ¿qué tanto ayuda, o tal vez no, el cine para aproximar a los jóvenes a la novela histórica y a una novela en particular como Taís de Atenas, o entorpece o más bien desvirtúa? Bueno, hay cine que ayuda a inspirar el interés, pero también hay cine que despista. Y no siempre que sea un cine malo, como por ejemplo Gladiador, tremendo la película que muchos hemos visto y varias veces. Dicen que de veras al cómodo lo estrangularon en la arena. Yo digo, no, sí lo estrangularon, pero no de una forma tan heroica, sino lo estrangularon en su propio baño, cuando estaba remojándose en la tina después de una borrachera. Esto ha sido de verdad. ¿Es cierto que le estranguló a su padre? No, Marco Aurelio murió de una peste.
Pero aquí como podemos, entonces no habría tanto tramo. En cuanto a los 300, a veces me parece que el ejército persa se equivocó del camino, porque no era el ejército persa, sino el ejército de los orcos, propio, yo digo, más bien para El Señor de los Anillos o alguna otra película de fantasía. Sí, en Taís a veces como uno puede decir, los persas también son malos, pero al menos son persas históricos. Tenemos que ser entonces muy cuidadosos al momento de elegir nuestros textos, nuestras películas, nuestras series. No porque sean malas, No quiero decir que no. no hay que ver 300 Sí, no, claro que no. para divertirme. Exacto. Pero no para aprender. Exacto. Eso es, allá era donde yo quería llegar. A mí esa película me encanta, pues las series también me encantan, pero siempre hay que hacer esa diferencia y ser muy claros. Y estoy pensando sobre todo en los jóvenes. Hablemos un poco más de la mujer en la cultura griega. Y para hablarte de esto, yo traje aquí una cita que yo creo que a todos nos va a encantar y a ustedes también cuando la lean. Esa cita dice así, es un párrafo. Abre comillas. Los ojos, todo esto, recuerden, está en boca de Taís. ¿Sí? Aquí tenemos como narradora a esta mujer de Taís. Los ojos de la tebana volvieron a posarse en mi rostro y luego en el de Iole, las únicas caras femeninas en medio de aquella multitud de hombres hostiles y curiosos. Iole la miraba con compasión no oculta. Los labios de mi amiga temblaban como si deseara decir algo, pero no se atrevía a interrumpir al rey. En la guerra siempre mandan los hombres, mientras las mujeres tenemos que permanecer en la sombra de sus proezas, aguardando pacientemente cuando los héroes, una vez finalizada la batalla, vuelvan a acordarse de nuestra existencia. Sin embargo, hay momentos cuando resulta preciso abandonar nuestro refugio y demostrarles a los varones que incluso en la guerra podemos ser algo más que un simple premio para los vencedores y consuelo para los vencidos. Página 217. ¿Qué declaración de esta mujer? Y aquí llegamos a esa Pues guerra. sí, cabe señalar que este episodio habla tal vez de unos momentos más oscuros de la vida de Alejandro, porque ¿cómo era la situación? Como se sabe, cuando muere Filipo, el padre de Alejandro, asesinado, en la boda de su propia hija Cleopatra, como se sabe, Alejandro tenía una hermana, y es uno de los asesinatos políticos que hasta ahora ha sido sin ser descifrado. Sospechosos eran muchos, pero atraparon ninguno. Y Alejandro, con tan solo 20 años, es proclamado rey. Muchos quedaron estupefactos y, como se sabe, Filipo, quien pretendía ya comenzar a forjar su imperio, logró hacer una gran cosa, como por ejemplo la creación de la famosa Liga de Corinto, unión de todas las polises griegas. Filipo era un hombre muy inteligente, un político muy astuto, quien sabía que si se proclamara así emperador de toda Grecia, nadie va a aceptarlo. Él simplemente siguió siendo rey de Macedonia, pero presidente de la Liga Panhelénica, es decir, algo parecido yo diría a la comunidad europea de hoy, que cada polis griega seguía preservando su libertad política, pero todos estaban unidos ahora por una causa común, la guerra contra el imperio persa. Siempre que cuando uno quiere evitar conflictos internos, lo mejor que puede hacer es escoger un enemigo común y dirigir todo contra él. Pero Filipo muere sin alcanzar a llevar a cabo muchos de sus planos, y para el colmo se sublevan algunas tribus al norte de los Balcanes. Tracia es actual Bulgaria, y Alejandro tiene que partir ahí con urgencia. Y como se sabe, si hasta hoy aparecen tantos fake news, en aquel entonces era aún más fácil, y comienza a correr rumor que Alejandro murió en la batalla contra los tracios. Como resultado, algunas polices griegas, más que todo Tebas y Atenas, aquellos líderes de la independencia, proclaman la ruptura de la Liga de Corinto, y Tebas se subleva abiertamente. Es más, masacraron una guarnición macedonia ubicada en esta ciudad. Y de pronto aparece Alejandro, vivo y más furioso que nunca, porque lo considera como una traición. ¿Y qué hace?
aparece en una novela. Como cuenta Thais que ahí la muerte parecía impregnar las mismas ruinas de cada casa. Sí, y toda Grecia quedó conmovida, porque Alejandro masacra a los griegos, algo increíble. Helenos contra helenos, guerra fratricida. No me gusta hacer tantos paralelos, pero digo más o menos como guerra entre Rusia y Ucrania hoy, dos pueblos hermanos. Y como se sabe, también algo terrible, que todos los tebanos sobrevivientes, en su mayoría mujeres y niños, Alejandro ordena venderlos como esclavos. Algo increíble, porque antes se consideraba que el héroe es, digamos, sinónimo de hombre libre, solo bárbaros que pueden ser persas, babilonios, escitas, nacieron para ser esclavos. Alejandro se puso a vender hombres de su propia sangre, helenos, griegos. Como resultado, Grecia es indignada, pero nadie se atreve a sublevarse. Así como puede ser, y Thais ve todo esto. Es más, recuerdan que ella y su amiga Yole son invitadas a dar un concierto ante el ejército vencedor. Que es cuando aparece también la mujer que ha dado muerte. Timoclea es un personaje histórico real. ¿Ah, sí? Sí, Timoclea, la viuda de un ciudadano tebano, dicen que vio a los macedonios a agarrar a todos sus hijos, llevarlos, dicen como ella, como ganado, como corderos al mercado, y a ella misma la violaron, y además estaban seguros porque, como se sabe, donde está guerra está la violación, está también el saqueo. Estaban seguros que una mujer tan rica, si no encontraron oro en su casa, debe haberlo escondido. Y lo que hizo ella, sin duda alguna, como se sabe, terminó diciendo que yo escondí todos los tesoros en un pozo. El comandante de aquel destacamento quiere quedarse él solo con todo el tesoro, le dice, mujer, llévame ahí, y ella lo hace caer a este pozo y lanza piedras rematándolo. Sin duda alguna, un momento sorprendente, y ahí precisamente y dicen que sí, Timoclea es atrapada, llevada ante Alejandro Magno para ser juzgada por haber matado a uno de sus comandantes. Este episodio es real. Solo que digo, aquí la única dosis de fantasía es que Thais esté presente. Claro, pero eso es lo que nos interesa, no solamente que Thais esté presente, sino que Thais sea la única de las tres mujeres, porque en ese momento solamente está ella. No, está ella y está yo, pero yo no se anima. No se anima. Y está la mujer, por supuesto, a la que están acusando y la que sus comandantes, la tebana, quieren que Alejandro castigue. Y es Thais la que sale con un discurso como este y le muestra a todos los presentes que están atemorizados ante Alejandro. Sí, se sabe, Alejandro en su furia era terrible. Claro. Por eso es que dicen, no en vano, ella era considerado descendiente de Aquiles. Y recordamos la Ilíada, canta, oh Dios, la cólera de Aquiles. El ver la que está ella una y otra vez. Y es ella entonces la que es capaz de enfrentarse con argumentos como una excelente oradora a Alejandro. No en vano, a las etaeras también les enseñaban la retórica, de su autoría. Y Alejandro es capaz de escuchar a esta mujer. Para mí, ese es uno de los momentos más poderosos de la novela. Ese momento en donde se juntan esas dos visiones del mundo de una manera muy desde la ficción, por supuesto, pero yo creo que eso es lo que usted como autora nos quiere también revelar aquí, ¿no? Ese mundo femenino que es capaz de ponerse en acción y ese mundo masculino de la guerra, en el caso pues, de Alejandro, en la figura de Alejandro, que es capaz de escuchar también la razón de lo femenino. Es una cosa absolutamente bella, ¿no? Se haya dado como se haya dado, no importa, no importa. Pues, ¿cómo decirle? Me parece que, como se sabe, bueno, claro que eso es saltar un poco ya hacia la segunda novela de esta trilogía. Como se sabe, en una ocasión, cuando ya Alejandro estaba en la cúspide de su poder, cuando los griegos entraron triunfales en la capital de los persas, fue ahí donde dicen que Thais logró someterlo definitivamente. Pero me parece que este sometimiento debía haber tenido cierta preparación, y precisamente todo comienza en la primera parte. Primero, cuando ella lo impresiona montada a caballo, y
y segundo es esa escena en Tebas. Sí, y la segunda parte la esperamos con ansia. Ustedes no se imaginan cómo termina esta primera parte. La primera parte termina con... Y entonces, ¿qué pasó? Porque hay promesas en esta, ¿no? Ella se encontró... Como se dice en las películas, to be continued. Sí, claro, por supuesto. Es como ahorita estábamos conversando de esto un poquitico más temprano. Es como cuando vemos ahora las series en Netflix o en Amazon. Que la temporada. Que uno se queda al punto de la temporada y cuándo será que llega. Sí, no es la primera temporada, porque en realidad la trilogía está planeada como, primero, el mundo en vísperas de la conquista de Alejandro, desde la perspectiva de Thais. ¿Por qué ella está interesada? Tenemos sus razones, como se sabe, porque a veces dicen que los traumas infantiles son los más fuertes. Segundo, la conquista de Alejandro propiamente dicha. Como se sabe, las hectáreas, junto con músicos, filósofos, actores, artistas, acompañaban al ejército de Alejandro. Era toda una caravana cultural que iba detrás del ejército. Y tercera parte, ya el mundo posterior a aquel impacto, que era la conquista de Alejandro y su muerte. Y tendremos que esperar entonces hasta el tercer volumen para saber si Thais cumple con su cometido o no. O sea, que me lo van a contar, por favor. Bueno, pero yo lo que temo que después de esta primera novela a los lectores les inspirará a buscar en la Wikipedia y sabrán, porque sobre este episodio de la vida de Thais todo el mundo lo conoce, es solo lo que más cuenta la Wikipedia. No todo el mundo, no todo el mundo. En esta primera novela usted nos da un paseo desde Atenas a Corinto, luego de Corinto a Atenas en esta primera parte. No sé si de a Tebas también. A Tebas también, cuando están en el campamento. No sé si en las otras dos partes de pronto Thais va a viajar a otros lugares. Pero lo que yo quiero, lo que me interesa saber en este momento, Anastasia, es si uno como lector quisiera seguir como esa ruta, esa geografía, uno podría hacerlo con la Grecia de ahora, con el mundo moderno, pues la Grecia que era, por supuesto, pues el tiempo era mucho más extenso. Pues, como decirte, yo creo que en este caso hay que viajar mentalmente desde Grecia hasta orillas del Nilo y de ahí hasta las orillas del Indo. Wow. Todo lo que era el imperio de Alejandro. Podríamos verlo, tendríamos que hacer un recorrido entonces por los mapas antiguos, no podríamos hacerlo en No, toca buscar el mapa del imperio de Alejandro y de los imperios helenísticos posteriores. Y como podemos ver el nombre del enamorado de Thais, Ptolomeo, luego encontraremos Egipto Ptolemaico. Él dio su nombre a toda una dinastía y a toda una época. Como se sabe, él era el primero y la última de su dinastía fue la mundialmente famosa Cleopatra VII. Anastasia, nos quedaríamos aquí toda la noche. Con mucho gusto. Yo le voy a hacer una pregunta que con toda seguridad a usted le han hecho cientos, pero cientos de veces, pero no creo que por eso sea menos pertinente. Seguramente le han preguntado muchas veces. ¿Por qué cree usted que regresar de la mano de la literatura a la historia antigua es importante? ¿Qué significa? ¿De qué manera nos conecta también con nuestro presente? ¿Cómo nos hace comprender nuestro presente? Es que si no, pues yo no me voy a atrever a decir, sino la realidad de la frase, si no conocemos nuestro pasado, estamos condenados a repetirlo. Pero yo creo que mucho más que esa condena a repetirlo, es esa comprensión de lo que somos. En Rusia decimos, el que lanza un escupitajo al pasado, el futuro le responderá con un cañonazo. Es decir, o aquí tal vez equivalente sería, quien no conoce la historia tiende a repetir, está condenado a repetirlo. Una forma un tanto más suave, pero significa lo mismo. Y creo que por lo que hemos hablado, ¿recuerdan cuántos términos modernos hemos mencionado? Fake news, casting, rating, todo esto. Que sí, que el mundo antiguo no era tan distinto como el nuestro. Sí, yo recuerdo que una vez me atreví a decir en clase, yo como estudiante, que después de Grecia ya todo había sido dicho y que de ahí en adelante pues no había mucho más, además de Shakespeare, Dostoyevsky, no sé, Cervantes, y bueno, ahí estamos como la discusión, pero creo que precisamente, perdón, este es un cuadro famoso que presenta Thais Alejandro III,
Taís quemando persecuciones. Está con la tea, así, con la... Esto así los veían los pintores del siglo XVIII y del siglo XIX. La historia de la fama de Taís, sí, como podemos ver, como ella dice, la profetisa me dijo, digamos, anunció una vida larga y otra aún más larga y después de la muerte. Y 2 hijos. Y así de hombres diferentes, de hombres diferentes, pero ambos amados. Muy bien, muy bien. Ahí está también esa segunda y esa tercera parte, porque ahora solamente vamos por una... Surge la pregunta, ¿quiénes son esos hombres amados de Taís? Claro, no sabemos, todavía no sabemos, ni siquiera sabemos quién es el padre de la niña, de pronto será tal. Yo creo que es Ptolomeo, pero dejémoslo para la segunda o la tercera parte. Sorpresas nos da David, no siempre. Volver una y otra vez a... No se sabe, en realidad, realmente Taís tuvo 2 hijos, parece que en realidad tuvo más. Y por lo menos, pues de Ptolomeo dice que, y a veces dicen que ¿por qué en tu novela solo 2? Porque yo entonces me enredaría con los niños. Yo por eso, por ejemplo, dicen que Taís tuvo 2 hijos, uno llamado Leontisco, otro llamado Lago. Y yo pensé, bueno, voy a fundirlos en un solo personaje, Leontisco Lago, así será más fácil. Muy bien, perfecto. Esas son las licencias que se puede y se debe. Sí, porque es una novela. Por supuesto, así es una novela.